Bienvenidos mis hermanos en este domingo 12 de julio de este año 2020. Vamos a iniciar en esta mañana tarde la palabra de Dios y pues como cada domingo hay preguntas. Algo importante que viene a mi mente es que el Señor Jesús hacía preguntas a sus discípulos, hacía preguntas a los fariseos. Y también nosotros debemos de preguntarnos en esta tarde si ya hay juicio en la casa de Dios. La palabra de Dios así nos lo manifiesta. Y esa es la pregunta en esta hora. ¿Ya hay juicio en la casa de Dios? ¿Ya estamos caminando en el juicio que habla la palabra de Dios? Vamos a orar. Yo le pido el favor que tenga abierta su Biblia, se mantenga ahí en contacto con nosotros. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta que usted quiera hacer, con gusto nosotros trataremos de aclararle sus dudas. Vamos a orar, por favor, únase con nosotros en esta hora. Yo le pido por favor que cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Oramos, hermanos. Padre, Señor de la gloria, te damos las gracias en esta tarde, Señor, de estar delante de ti, Dios de la gloria. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos seguir teniendo vida, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, por nuestras familias, Señor, que tú las sigues guardando en el hueco de tus benditas manos, Señor de la gloria. Te damos las gracias, Dios, por el sustento, el alimento, la economía que tú sigues, Señor, proveyendo en nuestras vidas, Padre. Y también, Señor, te agradecemos, Dios de la gloria, el mantenernos, Señor, Dios de los ejércitos, Señor, libres hasta este momento, y esperamos que siga y continúe, Señor, de que tú nos guardes en sanidad en nuestros cuerpos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor Dios, te pedimos, Señor, para que en esta hora, Padre Celestial, si de alguna manera hemos fallado en el transcurso de la semana, si de alguna manera, Señor, nos hemos olvidado de ti, Padre, si de alguna manera, Señor, hemos ofendido a alguien, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que limpies, que quites todo lo que esté mal en nosotros, Señor, y seguirte rogando, Dios, que siga levantando cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de nosotros, al igual que mis hermanos y hermanas, Señor, donde nos estén escuchando en esta hora, Padre. Guíanos en este momento a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén, 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 Dios. Amén, amén. Ya hay juicio en la casa de Dios, hermanos, hermanas. Y usted dirá, ¿por qué? ¿A qué se referirá el pastor si ya hay juicio en la casa de Dios? Yo creo que no nos debe de extrañar en lo más mínimo la situación que estamos viviendo ahora, la situación que vamos a vivir, si es que, y esperemos que así sea, que el Señor venga ya en cualquier momento. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, Él dice, ahí en los capítulos finales, 21, 22, sobre todo el 22, perdón, Él dice, vengo en breve. Y el Espíritu y la Iglesia debemos de decir constantemente, sí, ven, Señor Jesús. Ven, ven pronto, ven ya. Que esa sea nuestra oración diaria, obviamente, hermano, hermana, que estemos a cuentas delante de Dios cada día. ¿Estaremos ya viviendo el juicio de Dios en la casa del Señor? Miren lo que dice nuestro texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Posteriormente vamos a leer los versículos 15, 16 y el versículo 18 y el versículo 19. En este momento vamos a centrarnos en el texto de este tema tan importante, y más que tema, que es una realidad la que estamos viviendo.
¿Ya hay juicio en la casa de Dios? ¿Y quién es la casa de Dios? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice la palabra del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí lo está leyendo conmigo, hermano? Hermana, escuche por favor. Y esta es una carta, esta es una palabra profética. Me refiero que esta profecía se está cumpliendo. No se va a cumplir, se está cumpliendo hoy en día. Porque es tiempo, dice el Señor, que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice el texto, repito, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? ¿A dónde tiene que llegar el juicio? ¿Ya hay juicio en la casa de Dios? ¿Usted y yo somos casa de Dios? Recuerde que el apóstol Pablo habla ahí a la carta a la carta a los Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Y también la palabra dice que somos casa de Dios. En la versión NTV termina diciendo este mismo texto: qué terrible el destino que les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Qué terrible es el destino que les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Qué terrible. Bien, estamos viendo juicios y se están determinando, hermano, hermana, las situaciones que estamos viviendo en el mundo. ¿Hay juicio en la casa de Dios? Creo que sí hay juicio. Por supuesto que sí. ¿Y por qué viene el juicio a la casa de Dios? ¿Por qué no solamente el juicio es al mundo? ¿Por qué no solamente el juicio, hermano, hermana, es a todos los que están mal delante de Dios? El Señor nos lo dice, que cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y el juicio es importante. Sí tenemos que entrar en juicio. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 6 con respecto a la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Y dice Hebreos 3, 6: pero Cristo fue fiel. Y yo le agregué un poco, porque aquí la palabra fue como si no estuviera solamente en pasado, pero Jesucristo fue, es y será fiel todo el tiempo. Pero Cristo es fiel como hijo, escuche bien, sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Nosotros somos casa de Dios. Somos la iglesia de Dios. No podemos hacernos a un lado de todo lo que viene. No podemos olvidarnos a todo lo que viene. Tenemos que ser realistas a lo que estamos viviendo. Y primeramente Dios, por favor escúcheme, no vamos a vivir cosas espantosas de lo que viene, porque estamos esperando fervientemente, anhelantemente, que Cristo venga ya. Pero esto es el clamor que tenemos que hacer como hijos de Dios, como casa de Dios. Por eso dice, como hijos sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado por los egipcios, mire, no es algo que decimos, eso ya es pasado, es Antiguo Testamento, y eso es cosa de los israelitas. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Ellos estaban esclavos en Egipto. Duraron 400 años como esclavos en Egipto,
hasta que Dios levantó un libertador llamado Moisés. Y ahora tenemos un libertador que se llama Jesús de Nazaret. Más que Moisés. Él mismo lo dice, el Señor Jesús. Yo soy más que Moisés. Yo soy más que Abraham, porque ellos hablaron de mí. Y le decían los fariseos, no tienes 50 años y dices que tú conociste, que ellos te conocieron. Claro que sí, porque Él fue quien creó a Moisés, quien creó a Abraham, quien les dio la palabra de Dios, quien los instruyó a través del Padre Celestial y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar este templo. Tenemos que cuidar esta casa. No es nuestra. Tenemos que dar cuenta de esta casa. Vamos a comparecer ante Dios y vamos a entregar cosas buenas o cosas malas. Pero no vamos a pasar por juicio final. Dios nos va a decir, se van a abrir los libros, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice, por favor, vaya conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13. Y este es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quién es el que va a estar sentado en el gran trono blanco? Y este es el juicio final. Usted y yo no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco. Versículo 12 y versículo 13 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis o libro de Revelación. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados. Una cosa es que fueron juzgados, pero nosotros vamos a ser condenados. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron juzgados. Juicio de los muertos. Le decía que el pueblo de Israel en Egipto duraron 400 años siendo esclavos, haciendo ladrillos. No crea que las pirámides de Egipto, todas esas ciudades, porque habían grandes ciudades en Egipto en aquel tiempo, no crea que fueron construidas solamente de un momento a otro, no, pasaron años. Y fueron varios faraones los que estuvieron a cargo de estas construcciones. Y quienes sí los egipcios empezaron a construir, pero terminaron construyendo las pirámides, las ciudades, los israelitas. Y dice la palabra de Dios que el clamor de ellos llegó hasta la presencia de Dios. No sé si me va siguiendo. El clamor de los israelitas empezaron, o sea, ya no aguantaron más. Llegaron hasta el límite de 400 años, o sea, 4 generaciones de esclavitud. Se esperaron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación se esperó a seguir siendo esclavizados en Egipto. Egipto tipifica el mundo. Hoy estamos viviendo un Egipto. Nosotros no somos israelitas, somos hijos de Dios. Pero estamos, hermano, hermana, dentro de nuestros hogares. Nos tienen retenidos dentro de nuestros hogares. Y tenemos que clamar a Dios para que venga nuestro libertador. Sí, nuestro Señor Jesús. Y Dios, cuando escuchó clamor, los libertó. Mandó un libertador llamado Moisés. Y después de esto vinieron las 10 plagas.
Y después de la 10ª plaga, el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Usted y yo vamos a salir libres de este mundo, porque la verdad nos hará libres, y la verdad se llama Jesús. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Y tenemos que orar a Dios el Padre Celestial y clamar. Dice el Señor en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor que limpie, que quite, que nos depure todo lo que estamos mal y que Él nos lleve. Que venga nuestro libertador, que venga ya nuestro libertador. Anhelemos ese día ya, como si hoy fuera ese día, como si mañana fuera ese día, como cada día fuera ese día. Tenemos que orar, tenemos que clamar porque venga el libertador por nosotros. Si el pueblo de Israel estuvo 400 años ahí en Egipto, la humanidad ha estado. ¿Cuántas generaciones llevamos ahora nosotros? Desde Cristo a la fecha, 2000 años, 2020 años, 2020, un año tremendo. Y no, yo espero, créanme, que no lleguemos al 2021 y que antes venga nuestro Señor Jesucristo, nos liberte y nos levante y vayamos a donde Él está, junto al Padre Celestial. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Sí, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Tiene que haber juicio en nuestras vidas, hermano, hermana. Claro que sí. No es malo pasar por juicio. Es bueno porque el juicio va a deliberar si somos inocentes o culpables, si somos santos o no lo somos. ¿Y quién lo decide? Usted y yo. El juicio primero comienza, por eso dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 15 del mismo de la noche dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, hacer juicio sin saber si es real o no de aquella persona de la cual pudiéramos estar hablando usted y yo. Que ninguno de nosotros padezca como homicida, que ninguno de nosotros mate a nadie la fe en Cristo, que ninguno robe esa palabra de Dios a nadie, que no seamos malhechores, dice el Señor, o que no nos entrometamos, no estemos entrometidos en nada, sobre todo en lo ajeno. Pero dice el Señor, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 15, 16, y luego leemos 18 y 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oiga, el Señor Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Hermano, hermana, la palabra de Dios no es un lecho de rosas. No es como dice, hermano, aquel pasaje en Jeremías capítulo 30, donde le dicen al profeta: no, háblanos palabras halagüeñas, danos palabras de amor, danos palabras de paz, danos palabras de pasividad, no nos hables cosas tremendas, no nos hables del Hijo de Sión. Dios es real y Dios es directo en su palabra. No podemos omitir su palabra. Nada la podemos omitir de su palabra. Si es palabra fuerte, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: qué dura es tu palabra.
Mira, se te están yendo, le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús, porque dijiste que comieran tu carne y bebieran tu sangre. Señor, ¿a quién se le ocurre eso? Parafraseando, le estoy parafraseando. Y dijo el Señor Jesús, ¿quieres irte tú también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y se fueron aquellos, eran decenas, veintenas de discípulos del Señor Jesús. Y dijeron los 12, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Sí, lo dijo el apóstol Pedro. Primero le dijo, qué dura es tu palabra. Y la palabra de Dios no es blanda, no es pasiva, es buena, pero es dura, porque Cristo viene. Si Dios solamente nos hablara cosas en cuanto a el humanismo, en cuanto a la sociedad, y solamente pura familia, amor, y lo habla, claro que sí, lo habla el Señor Jesús, pero también dice, y acuérdense que dice el Señor Jesús, que nuestros mayores enemigos son los de nuestra propia casa. ¿No es dura esa palabra, hermano, hermana? Es durísima. Pero no tenemos que tenernos como enemigos, como familia, al contrario, unirnos como familia, pero en Cristo. Habrá alguien que diga, no estoy de acuerdo con esa palabra. Y no es que no esté de acuerdo con nosotros, no está de acuerdo con Jesús, no está de acuerdo con su palabra. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuántos de nosotros vivimos justos? ¿Cuántos de nosotros somos justos? No sé si entienda la palabra justo. Hay un sinónimo de justo a santo. Porque si no somos justificados, si nuestros pecados no son justificados, no somos perdonados de nuestros pecados. No sé si me explico. Tenemos que ser justificados diariamente. No solamente pedir perdón, sino sentir que soy justificado. Y si el justo con dificultad se salva. Hermano, hermana, dice la palabra de Dios ahí en Lucas, que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Porque el reino de los cielos está violentado. ¿Cómo es que hay violencia en el reino de los cielos? O sea, en los cielos. Sí hay violencia. Porque los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo están peleando constantemente. No sé si sepa usted eso. Hay una constante lucha entre ángeles de Dios y ángeles del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones cuando suben, el enemigo quiere entorpecerlas, quiere retenerlas, no quiere que suba la oración a nuestro Padre Celestial. Y los ángeles de Dios lo que hacen es abrir los cielos. Por eso la palabra del Señor dice que se rompan los cielos para que mi oración, para que tu justicia venga sobre mí. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Mas buscad, no dice segundamente, no dice que hasta el último, dice primeramente busca dónde está el rey que vive en el reino de los cielos y se llama Jesús. Y si usted y yo somos y debemos de ser herederos de Dios, porque así dice la Biblia, y coherederos con Cristo Jesús en el reino de Dios, no aquí, allá en el cielo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire otra vez la palabra justicia. El justo por la fe vivirá. Es por fe que vivimos. Y la fe no que producimos nosotros. No sé de dónde sale eso. Es que él tiene más fe que yo. Es que no. Es que el que está en nosotros es el autor y consumador de la fe. Y la fe
Dios nos la da por medida, de acuerdo a como le estemos creyendo, y estemos seguros que estamos en Él, y estemos seguros de que mi pecado, su pecado, está siendo echado atrás. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio del gran trono blanco, el juicio final. Lea en su casa Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Escuche, la espera del retorno de Cristo Jesús como juez de vivos y muertos forma parte del credo cristiano. La palabra credo significa creo. Y todo hombre o mujer comparecerá ante Él para dar cuenta de sus actos, hayan sido buenos o malos sus actos. ¿Qué significa la palabra juicio? Juicio en hebreo, la palabra juicio en hebreo es mishpat. Mishpat. Y significa juzgar, tomar una decisión, el ejercer un derecho o término que se puede referir al proceso de juzgar. Eso significa juicio en hebreo. Juzgar, tomar una decisión. El juez va a tomar una decisión, va a ejercer el derecho como juez o el término que se puede referir al proceso de juzgar. Pero también hay otra palabra de juicio en el latín, que es judicium. Y la palabra judicium en latín, que es juicio, significa facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. O sea que usted y yo debemos de juzgar o autojuzgarnos primeramente para saber si voy bien o si voy mal. Y eso significa madurez. Madurez no es sinónimo de canas. Madurez no es sinónimo de edad. Decimos, es que mi abuelita es el sabio. Claro, es la experiencia de la vida, pero no quiere decir que sean sabios. El sabio, la madurez significa distinguir entre el bien y el mal y saber discernirlo, saber separar el bien y del mal. Esto está bien, lo malo. Dice el Señor, no le llames a lo malo bueno, ni le llames a lo bueno malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el Señor, está en pecado. O sea, nosotros mismos, llegamos a entrar en juicio personal y a veces no nos damos cuenta. El juicio en latín también es un estado de sana razón opuesto, quiere decir a locura o delirio. Usted sabe que hay personas que no están bien de sus facultades mentales, que no están en una sana razón, no están en un sano juicio, están fuera de juicio, porque no están razonando bien. O también es la opinión del parecer o dictamen definitivo. ¿Es inocente o es culpable? Y por último, esta palabra en latín significa derecho de conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia final. La sentencia final. ¿Cuál va a ser la sentencia en nosotros? Dice el Señor Jesús, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Repito, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice el Señor Jesús, palabras de Él. Pero yo os digo la verdad, Él es la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, a preparar lugar. Porque si no me fuera, dice Él, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era importante que el Señor Jesús tenía que irse. Y tenía que irse porque tenía que llegar a donde no debió de haber salido. Estar en el trono de gracia, lugar que siempre le ha pertenecido. Y ahora está ahí.
como buen juez y como intermediador, como paracleto, como abogado e intercesor delante del Padre para reconciliarnos a nosotros diariamente con nuestro Dios. Versículo 8. Y sigue hablando de ahora de este paracleto. El paracleto significa abogado e intercesor, el que interviene por otro. Y este es el Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y diario está gimiendo cuando estamos mal, cuando usted y yo estamos mal, que no estamos bien delante del Señor, que no estamos practicando su doctrina de Dios. No doctrina de hombres, no doctrina de iglesias, doctrina de Cristo. Convencerá al mundo de pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Significa convencernos de obedecer a Dios, que no estemos en desobediencia como hijos de desobediencia, dice el Señor. Y los hijos de desobediencia, escuche bien, cuando dice hijos de desobediencia quiere decir que son hijos de Dios, pero han entrado en una desobediencia por lo que sea, por una doctrina rara, falsa o por pensamiento propio, entran en una doctrina de desobediencia y vienen a ser hijos de la ira. Salen del entorno de Dios. Convencerá al mundo de pecado, de justicia. Mire lo que dice Romanos 5:9 cuando habla de justicia. El Espíritu Santo nos quiere convencer con justicia. Porque dice Romanos 5:9, justificados en su sangre, somos salvos de la ira de Dios. Somos justificados. No sé si me va captando de lo que significa la palabra ser justificado. Quiere decir ser limpiado, ser quitado. Esa ira de Dios en nosotros, ese no estar en la presencia de Dios. Somos justificados. Diariamente tenemos que buscar la justificación. No mi justificación, no el justificar a nadie. No es nuestro papel. El que justifica se llama Jesús. Y dice, termina diciendo, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para ser libres de toda condenación. Hermano, hermana, Cristo viene. Cristo viene. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Y aquí hablamos de ser justificados y que la salvación, su salvación en Cristo Jesús, sea vigente, diariamente hasta que Él venga. Hebreos 2, 1 y 3, versículos 1 y 3, son dos versículos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia. La palabra diligencia significa obedecer a Dios con mucho cuidado. Ser diligentes es ser cuidadoso en mi salvación. Ser cuidadoso, no jugar con la salvación, no jugar con el nombre de Dios, no jugar con el nombre de Jesús. Menos, cuidado, nunca, jamás se le ocurra jugar con el Espíritu Santo. Jamás. No entre en una condenación eterna. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar significa simular una conversión, simular una salvación. Solamente es un simulacro en nosotros, apariencia solamente de que somos salvos. Eso significa deslizar. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Por los que oyeron. Juan 5:24 dice, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note que dice en el texto, versículo 3 de Hebreos capítulo 2, que dice que si descuidamos una salvación tan grande, no dice si hay unas salvaciones tan grandes, no, hay una sola salvación, hay una sola oportunidad, hay un solo lugar para usted y un solo lugar para mí, donde está Cristo sentado, y a su mano derecha Él fue a preparar un lugar para usted y para mí. No dice unas salvaciones. He escuchado yo prédicas donde dice tantas cosas que no están en la palabra de Dios. Tampoco dice el texto que leímos, el que oye mi palabra, no dice los que oyen mi palabra, dice el que oye. ¿Por qué? Porque la salvación, escuche, la salvación es personal. Y oiga, agárrese, no hay un texto en la Biblia que diga que la salvación es personal. Esa palabra, que la salvación es personal, viene de la fe popular, de la fe católica. Lo mismo que hemos oído, hermano, hermana, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí, Dios ama al pecador, pero ama al pecador arrepentido, al pecador que no peca. Y esa frase ni es bíblica, sino es una frase de Gandhi. Sí, aquel que fue presidente en la India y que estuvo preso muchos años. Y a veces decimos, son palabras y se oyen bonitas. Hace 8 días participamos en la Cena del Señor, donde dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios ama. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, castiga. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Sí está aquí o no? Dios me ama y me disciplina. Entro en un castigo. Y en ese castigo, esa disciplina quiere decir que algo está mal en mí. Y el Señor empieza a meternos en un juicio. Es importante que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿dónde quedarán los que no obedecen el Evangelio de Dios? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso ahí en Romanos 2:1 este texto es muy importante. A veces queremos justificarnos o queremos justificar y entonces ponemos excusas, pretextos. Bueno, es que el Señor sabe cómo estoy, el Señor sabe por qué no fui, el Señor sabe por qué no lo hice. Oiga, el primero que lo sabe es Dios. Y el que está asombrado por qué no lo hice es Dios. Y el que está asombrado el por qué no fui es Dios. Y el que está asombrado por qué no lo busqué es Dios. Pero nos justificamos entre nosotros. Y dice Romanos 2:1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿No es fuerte la palabra de Dios, hermano, hermana? ¿O es lo que no queremos oír? ¿O es lo que no nos dan palabra a nosotros? Juicio. En este juicio es una opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o alguna cosa, a lo cual no se deben hacer juicios sobre nadie sin conocerlo. Y le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Vemos en la calle alguna persona, algún hombre, bueno, mira cómo se ve. Ay, mira qué
Vaya que parece que estoy cantinfleando, pero no. Hay una historia que hubo en el tiempo del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor Jesús estaba sentado en algún lugar, pero estaba sentado. Y de repente vinieron los fariseos y trajeron una mujer consigo. Juan capítulo 8, versículos 4 al 6, versículos 10 y 11 y versículos 7 y 8. Retrocedemos un poquito. Repito, Juan capítulo 8, versículos 4 al 6, versículos 10 y 11 y versículos 7 y 8. Después del 10 y 11 retrocedemos al versículo 7 y 8. Juan capítulo 8, versículo 4. Vinieron los fariseos y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo creo que se equivocaron aquí al expresar estas palabras los fariseos. Y vaya que eran personas muy conocedoras de las palabras. Eran doctos en la palabra, pero indoctos en lo que era Jesús. Y dijeron: hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Ella estaba cometiendo adulterio? ¿O era el que estaba cometiendo adulterio? Porque ella tenía una profesión, y usted sabe cuál es. No es necesario que yo la diga. Pero ella no estaba cometiendo adulterio. No era una adúltera. Él era el adúltero, porque él era el casado. Ella no era casada. No sé si me está entendiendo. Y a veces aquí es cuando malentendemos las palabras y entonces las generalizamos. Dice el versículo 5. Siguen diciendo los fariseos: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? A tales mujeres les tenemos que apedrear. ¿Y qué hay del adúltero? ¿Qué hay del hombre? Si hubiese sido un hombre que practicaba esta vida vendiendo su cuerpo, el hombre, y hubiera venido una mujer casada, hubiera tenido alguna relación con el hombre, la mujer era la adúltera, pero en este caso era un hombre el adúltero. ¿Y dónde estaba el hombre? Nada más llevaron a la mujer. Y oiga, escuche, no era María Magdalena tampoco. Porque decimos, pues ¿quién más sino María Magdalena? Pero no nos da señales, no nos da luz la palabra de Dios de que María Magdalena era aquella mujer que vendía su cuerpo. No nos dice, pero sí nos dice que María Magdalena fue a la que le sacaron 7 espíritus, 7 demonios. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús solamente oía, ni siquiera levantó los ojos, ni siquiera levantó el rostro, porque ya no estaba sentado, ahora estaba hincado. Dice el versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle o juzgar, ya no a la mujer nunca la juzgaron, antes la acusaron, la condenaron, tenían que matarla. Y el Señor Jesús, yo creo que dijo, eso dijo Moisés: apedréenla, lapídenla, no hay problema. Pero él seguía, dice la Biblia que él seguía hincado. Mas esto decían tentándole para poderle acusar a Jesús, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué tremendo es que el Señor Jesús ya no estaba sentado, ahora estaba inclinado y estaba escribiendo algo en el dedo, en la tierra, con su dedo en la tierra. Enderezándose Jesús, versículos 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, ¿te condenaron sin tener ningún juicio? Malvados. Ahora vamos al versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
¿Recuerdan aquel hombre que también fue sanado? Y no recuerdo qué enfermedad tenía, que el Señor Jesús también le dijo, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Ahora regresamos al versículo 7 y 8. Estos versículos tan tremendos. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, ahora sí se enderezó, se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Por qué aventamos la piedra primero sin saber si es inocente o culpable? Creemos que es culpable. Hacemos juicios sin saber la verdad. Y usted y yo, ninguno de nosotros podríamos aventar ninguna piedra. ¿Por qué? Porque tenemos pecado, tenemos fallas y errores. Que sea el primero. La palabra dice que cada uno se alejó desde el mayor hasta el menor. Pero escuche el versículo 8. Inclinándose de nuevo otra vez hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribió en tierra el Señor Jesús? ¿Ha escuchado usted a alguien decir qué escribió en tierra? A mí me llama la atención qué fue lo que escribió en tierra. Y el libro del profeta Jeremías tiene la respuesta. Porque hay respuestas en Dios, nada más que no las buscamos. Y nos vamos con la idea de lo que dijo él o lo que dijo aquel. Eso es lo que es, pero no lo que está escrito. Jeremías 17:13, escuche. Vean lo que escribió el Señor Jesús. Y se estaba refiriendo a este pueblo de Israel, a estos fariseos, a estos saduceos, a estos escribas, a estos ancianos de la iglesia, líderes de la iglesia. Eran cuatro sectas que había ahí fuertemente mezclados y haciendo solamente una religión o habiendo solamente un poder en Jerusalén, en Israel. Jeremías capítulo 17 versículo 13 dice Dios, o dice el profeta, y es una profecía que el Señor Jesús se acordó cuando estaba escribiendo. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Es una esperanza de Israel, pero no es una esperanza viva, porque Israel cometió adulterio con Dios, contra Dios. Porque Israel se fue con otras naciones y Israel se metió con otras mujeres y Dios entonces se separa de Israel hasta el día de hoy, que no hay templo y solamente hay un muro de lamentos. Hasta el día de hoy hay divorcio. Así lo dice la palabra de Dios. No como tal, como divorcio, pero hay separación. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y se apartarán de mí, serán escritos, escuche bien, y se apartarán de mí, serán escritos en el polvo. Eso es lo que estaba escribiendo el Señor Jesús en el polvo. Serán escritos ahí sus nombres, sus vidas en el polvo, en el olvido de Dios, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y termina diciendo, no juzguen. Qué tremendo es Dios. Dios tenía esperanza en su pueblo de Israel. Dios lo sacó de la nada, lo sacó de la esclavitud, lo hizo libre. Empezaron a quejarse en el desierto, no una, varias veces, por agua, por alimento. Y cuando Dios los llevó ya prácticamente, regresaron 2 más 10. Entraron 12 y salieron 2 más 10. O al revés, 10 más 2. Que suman 12, no nos suman 12, porque ya no eran 12, solamente eran 2 los que creyeron en Dios. Si está aquí, que era Caleb y era Josué, el hijo de Nun. Porque estos 10
se amedrentaron allá adentro y vieron gigantes, y vieron muros, vieron ciudades fortificadas, y tuvieron miedo y dijeron: ay, nos sentimos como langostas, como insectos delante de los gigantes. Y cuando salieron, amedrentaron, contagiaron el miedo a los demás. Y el pueblo de Israel tuvo miedo y le dijeron a Moisés: miles de gentes por causa de esos 10. Pero dos dijeron: no, vamos a entrar y vamos a vencer lo que esté allá adentro, porque Dios nos dio el pueblo, nos dio la tierra prometida. Estamos en los días finales, hermanos. Dios nos los ha hablado muchas veces. Al Señor Jesús le preguntaron los apóstoles en Mateo 24, los primeros versículos 1 y 2: dinos qué señales habrán de venir. Los apóstoles querían saber las señales. Y el Señor Jesús les dijo: no les toca a vosotros saber las sazones o los tiempos de lo que vendrá. No es momento para ustedes. No es el tiempo. No es 2020 para ustedes. Ahora 2020 es para usted y para mí. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 9. Escuche, voy terminando. Debemos entrar en juicio con Dios, no contra Dios, para que Dios nos discipline y nos corrija y no haya condenación para usted y para mí, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 11. Romanos capítulo 2, versículo 9 dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Usted y yo tenemos que rechazar lo malo, desechar lo malo e ir al bien. Y el bien se llama Jesús. Y Dios no hace acepción de personas, porque dice: al judío primeramente. ¿A quién Jesús les predicó primeramente? ¿A quién les dio la palabra primeramente el Señor Jesús? A los judíos. A los judíos. Y luego a los judíos, al pueblo de Israel, y luego a los samaritanos, y luego hasta lo último de la tierra. Termino con el texto, con la cita bíblica del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 29. Jeremías, capítulo 25, versículo 29. Y estamos en este tiempo, hermano, hermana. Estamos en este tiempo que profetizó Jeremías. Dice: porque aquí que comienzo a causar mal, dice Dios. ¿Sí escuchó? Porque aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre. Somos casa de Dios. Usted y yo tenemos un nombre y somos casa de Dios. Somos iglesia de Dios. Tenemos un nombre y tenemos una identidad con Cristo y una paternidad de Dios en esta ciudad que se llama por mi nombre. Y quedaréis, dice el Señor, vosotros sin castigo alguno. Si estamos en Cristo, no hay castigo. No quedaréis sin castigo, dice el Señor, porque habrá gran juicio. Porque llamo a la espada. ¿Qué es la espada? Hebreos 4:12 dice que es la espada, es la palabra de Dios, una espada de dos filos. Contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Damos gracias a Dios porque
Así como estos hombres fariseos llevaron a la mujer con Jesús para matarla, ya no la juzgaron, ya estaba condenada, ya estaba prácticamente a punto de ser sacrificada a través de piedras, ser lapidada. Todos llevaban piedras, todos llevaban una piedra en su mano, tanto grandes como pequeños. Iban dispuestos a matar a la mujer, porque así lo ordenó un hombre, pero no el Señor Jesús. Y era la ley mosaica, pero era una ley que se justificaba. ¿Por qué? Porque sabían que la ley era care, esa morirá. O sea que en el Antiguo Testamento una persona que pecaba moría espiritualmente. Se podía ver por allá y por acá, pero ya estaba muerto espiritualmente, porque ya había pecado de una u otra forma, ya había pecado en su vida y por lo tanto moría. Y por ejemplo, Caín, el primer asesino de la historia, fue errante y levantó una ciudad ahí por allá llamada como su hijo. ¿Se acuerdan del nombre de su hijo? Enoc. La palabra Enoc es la primer ciudad, una de las primeras ciudades que se nombran en el Antiguo Testamento. Y esa ciudad la edificó Caín y le puso por nombre Enoc, para que posteriormente naciera su hijo Enoc. ¿Recuerdan Enoc? El que caminó con Dios y fue llevado con Dios. Nosotros somos esa mujer, porque somos la mujer, somos la novia de Cristo, somos la esposa anhelante de Cristo, hermano, hermana. Y tiene que haber juicio para nosotros. ¿Recuerda el texto que leímos al principio? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Usted y yo somos casa de Dios. Tiene que haber juicio. Tenemos que estar a cuentas delante de Dios. Arrepentirnos diariamente. ¿Cuántas veces hagámoslo? Estemos a cuentas. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el injusto? Y con dificultad se salva el justo. ¿Es fácil? No. Estamos en los días más apremiantes para, con temor y con temblor, estar cada día buscando y limpiando, perfeccionando en Cristo Jesús la salvación que nos ha dado. Una salvación tan grande no debe perderse. Mis amados, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, no es una palabra más en este domingo. Es una palabra para poderla meditar durante mucho tiempo. No es para meditarla una semana, es para meditarla hasta que venga Cristo Jesús. Cada predicación que usted escuche, practiquémosla, hagámosla. No seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dios nos va a preguntar, nos va a decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le vamos a decir? Solamente como Pedro dijo y bien lo dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y lo es. Pero ¿qué es en mi vida? El Señor Jesús les dijo a los apóstoles, ¿quién soy para ustedes? Me llaman maestro y lo soy. Me llaman Señor y lo soy. Me llaman Señor y lo soy. Pero si me llaman Señor, ¿dónde está mi honra? Y si me llaman Padre, ¿dónde está mi temor? El temor a mi nombre. Y tenemos que caminar diariamente con temor y temblor. Oremos, hermanos, para que estemos a cuenta delante de Dios. Yo le invito para que en esta hora
se una con nosotros en esta oración. Y debe de ser una oración de súplica. De súplica. Porque si viniera el Señor ahorita, y ojalá y no, a veces no, es difícil no decir las palabras, pero si nos quedáramos, hermano, y empezáramos a gritar desesperados, ¿por qué no oí? ¿Por qué no fui fiel? ¿Por qué no hice esto? De nada va a servir los porqués. Es el ahorita, y mañana es el ahorita, y pasado mañana es el ahorita, de estar a cuenta delante de Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy, entro en juicio delante de ti. Entro en juicio delante de ti. Dígaselo al Señor. Digámoslo al Señor. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y mi integridad. Amén. Júzgame, Señor. Júzgame. Es la hora, mañana júzgame, cada día júzgame, para que tú corrijas y disciplines mi vida, Señor, porque me amas. Amén. Si usted tiene una petición, y que ojalá, independientemente de que usted pida porque hay problema económico, porque hay problema de salud, porque hay problema, no sé cuál sea su necesidad, pero si esta necesidad también es importante, háganoslo saber para orar los unos con los otros. Amén. Y que esta oración usted la haga con sinceridad delante de Dios, como yo lo voy a hacer también, en lo personal y para con mi familia. Oramos, hermanos y hermanas. Amén. Padre, tú conoces mi corazón y mi vida, Dios. Conoces mi caminar diario, Padre. Tú conoces mis pensamientos. Sabes lo que hay en mi mente diariamente, Señor. Tú sabes las palabras que digo cada día, Señor, si son buenas o son malas. Tú conoces, Señor, mi vida, Padre, mi corazón mismo hasta lo más recóndito. Tu Espíritu Santo que todo lo escudriña, Señor. Señor de la gloria. Que tu Espíritu Santo me esté convenciendo diariamente de todo pecado en mi vida, para que haya justicia, tu justicia en mi vida. Y que, Señor, el juicio, que entre yo en juicio delante de ti, Dios, en el sentido de que tú me juzgues. Y en ese juzgarme, Señor, si me encuentras mal, si me encuentras con fallas y errores, Señor, te pido en el nombre de Jesús que limpies mi vida, Señor. Que justifiques mi vida, Señor, a través de tu perdón en mi vida, Padre. Porque quiero y anhelo estar en tu presencia, Señor Jesús. Estar en ese lugar que tú tienes preparado para mí. Estar en ese lugar en el cual esté mi esposa, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestros yernos, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestros familiares, Padre Celestial, Señor de la gloria. Señor, ayúdanos, sosténnos, Señor, en este tiempo tan difícil, tan espantoso que estamos viviendo, Señor. Señor Jesús, libértanos, ven a libertarnos, ven a liberarnos, Señor Jesús, Señor, de estar en este mundo, sobre todo, Señor, en esta pandemia que parece que es inacabable. Señor, danos la libertad en tu nombre, Jesús, y esa libertad te pedimos para que tú nos levantes a todos nosotros como familia, Señor. En el nombre tuyo te lo estamos pidiendo, Señor Jesús. Y lo hacemos, Señor, a través de ti, para que esta petición, este ruego, este clamor llegue al Padre Celestial en esta hora. Dios,
Tú eres el Dios que sabe todo. Sabes lo que está pasando en este mundo, Padre. Sabes, Señor, lo que, Señor, estén planeando, Señor, todo mandatario de cada país en todo el mundo, Señor. ¿Qué es lo que viene? Tú lo sabes, Dios. ¿Qué es lo que se avecina? Lo sabes, Padre Celestial. Porque tú lo ves diario, porque tú lo escuchas diario, porque tú estás presente, Señor, en todas las decisiones que hay en cada gobierno de cada país, Señor, en cuanto a esta pandemia, Padre. Danos, Señor Dios bendito, la respuesta, Señor, de cómo tenemos que buscarte cada día, Señor. Y tu palabra dice que es con temor y temblor. Pero, Señor, necesitamos de tus fuerzas. Necesitamos que tú nos encamines. Necesitamos que tú, Señor, Dios de la gloria, Señor, hables a nuestras vidas, Padre, y nos muestres cada día de tus misericordias, Padre Celestial. Tú nos das promesas, Señor, de que no nos desampararás ni nos abandonarás, Dios. Señor, y creemos en ti, Padre. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Dios. Señor, Señor Jesús, libértanos. Tú eres nuestro libertador. Tú eres el vencedor en nuestras vidas, Señor Jesús. Eres el vencedor, Señor, y están en tus manos, están escondidas en tu misma presencia, Señor, nuestras nietas, Ana Ruth, Jaciel, Elizabeth, Aileen, Eunice, que están escondidas, Señor, y guardadas, Señor, en el hueco de tu mano, nuestras hijas, Ruth, Miriam, Berenice, Juan, Uriel. Señor, escóndenos, Señor, a mi esposa y a mí en tu presencia misma, Señor Jesús. Escóndenos ahí, Señor, y danos de tus fuerzas, Señor de la gloria. Necesitamos, Señor, necesitamos, Dios, que tú nos tomes en tus manos cada momento, Señor, para que estemos erguidos y miremos hacia arriba, Señor, esperando la esperanza, Señor, adelante, de que tú vengas por nosotros, Jesús de Nazaret. Sí, tú dices, vengo en breve, y tu Espíritu Santo y nosotros como tu iglesia decimos, sí, ven, Señor Jesús, venga. Gracias, gracias, Padre Celestial, gracias, Dios. Amén, 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 amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Recuerden que el día 8 seguimos transmitiendo el día 26 de julio con la ayuda de Dios. Si no hay alguna otra situación que se presente, estaremos en la iglesia de Jesús de los Valles y estaremos presentes. Y también estaremos transmitiendo la palabra de Dios.